Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Derecho Procesal Civil y Comercial. Bueno, el video de hoy es sobre intervención de terceros. Uno de los temas quizás más confusos de toda la bolilla, sobre todo después de leer litisconsorcio y acumulación de procesos. Lo más complicado suele venir de la mano de los ejemplos. A uno se le vienen a la cabeza un montón de situaciones y es difícil ir encasillándolas en cada una de las categorías que vamos a ver. En realidad no es que sea algo tan difícil, sino que hay que comprender todas las categorías que vamos a ver ahora y después los ejemplos van a ir saliendo con bastante naturalidad. Entonces, el proceso idealmente está pensado para hacer una puja entre un actor que articula una pretensión contra un demandado que lo que hace es resistirse al triunfo de la misma, articulando defensas. Ahora bien, este cuadro, que es bastante sencillo y básico, se puede complicar con el arribo de otros sujetos al proceso, como por ejemplo la incorporación de litisconsortes necesarios o la figura del sustituto procesal. Pero ahora vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con la intervención de terceros en el proceso. Por otra parte, es importante entender que el tercero es tal mientras está fuera del proceso. Una vez que comparece, se incorpora a una de las dos partes, ya sea la actora o la demandada, formando con él un litisconsorcio. Básicamente tenemos dos tipos de intervención de terceros. Una es de tipo voluntario. Esto viene siendo la situación en la que está un tercero que de propia voluntad se incorpora a un proceso ya existente. Se imaginarán que esta figura es bastante de laboratorio, porque primero se encuentra la dificultad de tipo material de que alguien se entere de que existe un proceso ya iniciado en el cual puede haber algún interés. Y segundo, que es raro que alguien vaya por ahí interesándose en participar de un proceso. En general, las personas le escapan al proceso judicial, máxime si pueden verse perjudicados. Así que es una figura bastante rara. Lo normal, o digamos lo más asiduo, es que estemos ante casos de intervención coactiva u obligada. Este es un tipo de intervención que está provocada, o sea, es a pedido de alguna de las partes que se cita a comparecer a un tercero para hacerle, digamos, oponible la sentencia que se dicte en definitiva al terminar el proceso. Dentro de los casos de intervención voluntaria tenemos tres supuestos: la intervención excluyente, la adhesiva simple y la adhesiva litisconsorcial. La excluyente es un caso de intervención de terceros donde lo que busca este tercero es oponerse o enfrentarse a las partes originarias. Usualmente tiene una pretensión incompatible total o parcialmente con la del actor. Esta variante no está regulada expresamente en nuestro código. Lo que ocurrió fue que los legisladores, cuando se plantearon incluir esta figura, en realidad dijeron que podía resolverse mediante la acumulación de procesos, así que no era necesario. Las que sí tenemos previstas son la adhesiva simple y la adhesiva litisconsorcial en el artículo 90 de nuestro código. La adhesiva simple es la que llaman también coadyuvante. Ahí el tercero lo que hace es ingresar en un proceso para colocarse al lado del actor o del demandado en nombre de un interés propio que puede ser afectado indirectamente por el fallo. El ejemplo más sencillo es el del fiador. Imagínense alguien que afianza una deuda de otra persona. Claramente se puede ver perjudicado si es que el deudor, digamos, tiene alguna desidia en defenderse, así que el ordenamiento protege este interés permitiendo que el fiador se meta como litisconsorte bajo la figura del tercero adhesivo simple, apuntalando los desintereses, o mejor dicho, la pretensión del deudor en ese proceso.
La intervención adhesiva litis consorcial es un supuesto mucho más sencillo porque son todos los casos de litisconsorcio facultativo. O sea, cada vez que hay una comunidad del lado del bando actor o demandado, puede estar esta figura del litisconsorte de tercero adhesivo litisconsorcial. Hasta acá lo abstracto. Ahora vamos a ver con una serie de ejemplos para que puedan fijar estas tres categorías que acabamos de analizar. El tercero excluyente, que parece algo muy complicado, en realidad es muy sencillo. Imagínense que dos personas litigan la propiedad de una casa y el tercero lo que hace es presentarse alegando ser el verdadero dueño. Otro ejemplo podría ser, en el caso del derecho comercial, un litigio donde dos personas estén litigando sobre la explotación de una concesión y la empresa, que es la dueña de la marca, se presenta como tercero alegando que esa concesión jamás se otorgó. Está claro que en cualquier caso se vería perjudicada, ¿no? Porque imagínense que alguien que no tiene la explotación de una marca sale vencedor en un pleito que le habilita a poder tener habilitados comercios en un área determinada sin haber tenido permiso de la empresa o marca concedente. Sigamos con los ejemplos. El tercero adhesivo simple también es bastante sencillo de graficar. Ya habíamos dado el ejemplo del fiador que se mete en el proceso contra su deudor principal. Hay variantes de este ejemplo, como por ejemplo el acreedor hipotecario que se mete en el juicio de reivindicación del inmueble gravado, o el acreedor en general en los juicios de su deudor para que éste no sea insolvente. Imagínense los casos de deudores consuetudinarios que están completamente desinteresados porque ya se van a la quiebra. Ahí los que sean acreedores van a tener un interés en sostener o apuntalar el patrimonio de quien es en definitiva su deudor para que éste no quede insolvente. Finalmente, y quizás los casos más usuales, es aquella persona que es un tercero beneficiario. Acá pusimos el ejemplo de la donación, pero en general en todos los actos jurídicos donde hay un tercero beneficiario, este va a tener interés para sostener la validez del acto jurídico en cualquier proceso donde esté en tela de juicio su validez, ¿no? El ejemplo de la donación es quizá el más gráfico, porque acá al tercero beneficiario le interesa sostener la validez de aquel contrato de donación para que en definitiva no se vea privado de aquel cargo que lo favorece. Respecto al tercero adhesivo litis consorcial, decíamos que era un caso que podía darse en cualquier supuesto de cotitularidad de bienes o de obligaciones solidarias, o en donde hay una comunidad de sujetos dentro de una relación jurídica, y en general en todo supuesto de litis consorcio facultativo. Esto es obviamente siempre que el tercero se presente de manera espontánea, porque si no lo fuera estaríamos dentro del ámbito de la intervención coactiva, que es la que vamos a ver ahora. Un ejemplo bastante gráfico podría ser aquel acreedor solidario que interviene o que quiere intervenir en el juicio entablado por otro acreedor contra el deudor, o el caso inverso, ¿no? O y recíproco del codeudor solidario que no ha sido demandado, que pretende integrar también la litis. Bien, terminados ya los casos de intervención voluntaria, vamos a ir a lo que es la intervención coactiva u obligada o provocada. Aquí el tercero es citado a comparecer por requerimiento de alguna de las partes. Y ello se hace bajo apercibimiento de aplicársele la cosa juzgada. Fíjense que no es obligada en términos de que vaya a ser traído compulsivamente al proceso. Es una citación a intervenir bajo apercibimiento de que se le va a aplicar la cosa juzgada. ¿Y qué es lo que habilita esa citación? Existe alguna relación jurídica que es conexa con la que está en debate. No se compliquen pensando ejemplos porque en realidad es facilísimo. Imagínense los casos donde alguien que es demandado por un accidente invoca la culpa exclusiva del tercero.
O sea, se quiere desligar y pide la citación del tercero. Es el caso de las aseguradoras que intervienen en función de garantía. Es también el caso del garante de evicción. Y también toda vez que hay una acción de regreso a favor del citante contra el tercero. ¿Se acuerdan de la acción de regreso que habrán visto en obligaciones? Es toda vez que alguien tiene la posibilidad de ir a cobrarle a otro los gastos que son consecuencia de un proceso y que por cuestión de economía procesal el código prefiere que se integren todos en una misma litis. Pero vamos directo a los ejemplos, así se puede entender un poco mejor. Un caso típico, el demandado que solicita la citación de terceros responsables. Acá el demandado dice que hay una interrupción del nexo causal en la producción de un daño ocasionado por un tercero por el cual no debe responder y entonces pide que se lo cite al proceso para determinar su grado de responsabilidad y que la cosa juzgada le sea aplicable. Otro ejemplo puede ser el del fiador demandado que solicita la citación del deudor. Acá volvemos con el fiador, pero nada que ver el ejemplo en el que habíamos puesto de litis consorte, de tercero adhesivo. Lo que pasaba era que el fiador se metía voluntariamente en el proceso seguido contra el deudor principal. Acá es al revés. Alguien demanda directamente al fiador y el fiador lo que pide es la citación como tercero del deudor principal de la obligación. Este es un ejemplo claro de obligación de regreso, porque no hay dudas de que si el fiador pierde el juicio y es obligado a pagar aquella obligación principal, después tiene acción de regreso contra el deudor para en definitiva poder cobrar esa deuda. Otro ejemplo válido podría ser el que es demandado por un daño que reclama la citación de otros coautores, también para desligar responsabilidad o para distribuir equitativamente esa causación del daño. Y finalmente el ejemplo más tradicional o digamos más usual, que es la citación en garantía de la aseguradora, ya sea por parte del damnificado o bien por parte del propio asegurado, que obviamente le interesa que la aseguradora se presente para no tener que responder él. El fundamento de la intervención obligada radica en poder dictar una sentencia única que sea aplicable a todos los interesados en determinada relación jurídica, ello para evitar sentencias contradictorias o bien para evitar el pronunciamiento de una sentencia inútil. Imagínense que por regla el proceso solamente tiene efectos entre las partes que han participado, así que si no se convocara a esos terceros que están interesados o que pueden verse perjudicados por el juicio en discusión, no se les podría aplicar la cosa juzgada, o sea que por una cuestión de economía procesal y después para evitar escándalos jurídicos con dictado de sentencias contradictorias o sentencias inútiles, es que se junta, o el ordenamiento ha preferido juntar en un mismo proceso todos los que tengan intereses conexos con la pretensión principal. Y con esto hemos llegado al final del video, así que muchas gracias. Por favor no duden en consultarnos si es que tienen alguna inquietud, estaremos respondiendo a la brevedad. Nos vemos en el próximo video.